En Voto 24 esta mañana nos acompaña la esposa del candidato a la presidencia de la República, Martín Torrijos, Vivian Fernández de Torrijos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, gracias. Usted conoce muy bien este tema de los medios de comunicación y no de ahora porque la ven muchos jóvenes en TikTok, porque su historia realmente está vinculada a la publicidad, a los medios de comunicación. Así que quizás la primera pregunta para usted es saber si en la experiencia esa que usted tiene, ¿ha visto que las esposas influyen o no en los resultados de una elección? ¿Qué piensa usted? Fíjate que, primero que todo, buenos días a todos los que nos están viendo y a ustedes sobre todo por invitarme hoy. Te digo, las esposas, independientemente si son o no esposas de candidato presidencial, las esposas siempre van a tener un grado de influencia en sus esposos. Así sea la esposa de un médico, siempre y cuando tengan una relación sana, de respeto y de complicidad. Obviamente en política eso no se descarta tampoco, ¿no? Y en mi caso personal como comunicadora, sí te quiero decir que he aprendido mucho. Mencionaste TikTok, porque lo que yo aprendí como comunicadora hoy día es otra cosa. Así que ahora toca aprender nuevamente. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es la inmediatez. Antes preparar un spot publicitario tomaba mucho tiempo. Tomaba demasiado y todo era muy estético y muy bonito. Ahora todo es orgánico y rápido. Además tienes que saber que estás compitiendo ya no contra los segundos de la televisión, sino que estás compitiendo contra el scrolling que le llaman, ¿no? Lo rápido. Y esos son segundos. Antes uno decía, tienes que captar esos 30 segundos de la televisión antes que se paren al baño. Ahora no, ahora es ver cómo tú compites con todo lo que está pasando. Que avanza. Exactamente. Y si en verdad si no te capta de una vez, no va. Entonces todo lo que yo estudié, todo lo que yo trabajé en Fergo, todo lo que yo vi como publicista, quedó atrás. Eso se fue. Ahora es otra cosa. Y me ha tocado aprender como tú no tienes idea. Me ha tocado aprender muchísimo. Ahora, y me encanta. Usted ha acompañado al señor Martín Torrijos en varias campañas. 3. 3 campañas, exactamente, 3 campañas políticas. Me imagino que una ha sido distinta de la otra, pero esta en particular, sí. ¿Cómo usted la califica? Pero totalmente diferente. Para nosotros personalmente es una cosa muy distinta. Primero que somos seres mucho mayores. Esto fue hace 20 años que Martín fue presidente. Ahora... No, y anteriormente había sido candidato. A los 35 años. Bueno, en la primera, 35 años él, yo 32, tenía 2 hijos. Ahí sí es verdad que las maneras de comunicarnos era por troncales. ¿Ustedes se acuerdan que era un ladrillo que tenías en un radio de comunicación? Exactamente. Luego ya sí tuvimos celular, en la segunda, y bueno, obviamente en la presidencia también. Pero de 20 años hacia acá, en esta del 2023-24, que estamos ahora en las elecciones del 24, la inmediatez es lo que demanda en ti algo de verdad que tienes que estar. Ahora, para la presencia. Claro, para la esposa del candidato, usted ha dicho algo. Ha sido un reto para mí porque yo he tenido que aprender de cero. Sin embargo, usted también ha dicho que el señor Martín Torrijos no es un hombre de redes y le toca a usted otro reto, llevarlo a las redes sociales, porque realmente allí es donde está el verdadero espíritu hoy en día de la comunicación, por todo lo que ya sabemos. ¿Cómo ha sido también ese proceso? Porque por lo menos lo vemos en TikTok al señor Martín Torrijos con usted comiendo marañón, cocinando en casa. ¿Son estas las cosas a lo mejor que quieren establecer el contacto, sobre todo con ese 47% de la población joven que va a representar un voto interesante en esta elección? Nada de lo que ves en las redes sociales de Martín o las mías son armadas, todo es orgánico. Lo que sucede es que anteriormente él guardaba mucho su privacidad antes de estar en el foco público. Pero ahora no queda de otra forma porque tú tienes un electorado que te tiene que conocer. No podemos apelar a que la gente recuerde lo que hizo Martín cuando estaba de presidente, porque hay una generación completa que no nos conoce, que no lo conoce a él, que no sabe lo que hizo. Hay muchas personas que ni siquiera sabían que Martín había hecho la cinta costera, que fue lo que cambió la fachada de nuestra ciudad y lo que ha hecho que tengamos tantas áreas de verdad de recreación. Y la gente se lo achacaba al gobierno que siguió. Así ha sido por el tiempo, por la generación que tenemos. Entonces, lo que tú ves en TikTok, lo que tú ves en las redes sociales de Martín y lo que tú estás viendo, es cierto que le cuesta más a él porque él no es una persona de redes. Él es más una persona pragmática de dar sus mensajes de una manera más tradicional. Pero también le ha tocado aprender. ¿Por qué? Porque tienes que comunicar, tienes que comunicarlo. Y ese es el medio de comunicación hoy día. Señor Vivian,
antes las campañas políticas eran predecibles. ¿Por qué lo digo? Ya se sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, Panamá tiene una campaña electoral completamente atípica en todo el sentido de la palabra. Esto al candidato Torrijos lo ayuda, lo perjudica, ¿y cómo lo ve la esposa del candidato presidencial? Bueno, a mí me gusta realmente que nos ha sacado de nuestra zona de confort y a mí me encanta salirme de la zona de confort siempre, pero en esta ocasión no sabía que me iba a sacar tanto. Pero al final de cuentas, lo que nosotros vemos aquí es cómo podemos cambiar una situación que está mal por una que pueda estar mejor. Entonces eso es un reto que te llena, que te da esa fuerza y ese espíritu que uno necesita para salirte de la zona de confort. Esta campaña que es tan distinta para nosotros es aún más, porque es la primera vez que nosotros la vemos como una candidatura prácticamente independiente. No tenemos un peso y una carga de tener que salir con un partido tradicional. ¿Me explico? Y eso nos los ha hecho muy llevadero, muy de que tú tomas tus decisiones, muy de no tener una alianza con ningún candidato en ningún otro circuito, sino darte a conocer, salir, dar tu propuesta sin tener ese peso de decir, bueno, es que yo tengo un compromiso político que eso fue la diferencia de las otras anteriores. Así que ahí hay una gran diferencia. Número 2, el tema de las redes sociales, respondiendo a lo que me decías. Antes no las teníamos. Y sinceramente creo que hubiese sido muy chévere que Martín hubiera tenido redes sociales en su gobierno. La gente dice que no, porque te salvaste. No, eso hubiese sido una manera muy buena de comunicar. Y no la teníamos. O sea que tenemos ahora mismo que adentrarnos en dar esa comunicación y esas propuestas. La gente quiere propuestas, es cierto, pero la gente quiere conocer que un candidato sea bueno, que tenga nobleza, que en verdad tenga la capacidad de enfrentar problemas sensibles, que los sienta y que no te dé propuestas nada más así al aire, viéndonos las caras de bobo, porque yo he visto propuestas que son unas propuestas que en verdad cuando yo las termino de ver digo, ¿y la cara de qué me viste? Porque yo sé que ese número de empleos, por ejemplo, no los vas a crear nunca. Entonces son cosas que tú dices, necesito un candidato que también sea humano y que se sensibilice con lo que estamos viviendo. Pero su esposo también está prometiendo crear empleos, más de 350.000 según vi en el plan. Pero eso sí, te aseguro que cada número y centavo que Martín promete lo ha verificado media humanidad, porque en verdad no va a prometer nada que no pueda cumplir, como por ejemplo estos $150 universitarios, que es la última propuesta para los universitarios a raíz de lo que estamos viviendo. ¿Usted se ha metido en la redacción de las propuestas? No, pero me las he leído todas. Hay un equipo. ¿No ha sugerido nada? Hay un equipo, sí, en el tema de discapacidad, obviamente. En el tema de mujer también, en el tema de niñez me gusta. Pero hay un equipo que ve eso. Digo, yo en verdad soy su esposa, lo acompaño, estoy en el territorio me refiero a que voy a las giras con él y también independiente, pero también apoyo toda la parte de comunicación. Ahora, usted que está en contacto con esa comunicación, con esas redes, ¿cómo recibe las críticas que también recibe el señor Martín Torrijos? Bueno, hay de todo, ¿Cómo ¿no? las administra? Hay amor y odio. Ajá. Eso es en Hablemos todo. de las de odio, la de los haters, que son las que más llaman la atención, las que se vuelven virales. ¿Cómo las administra? Mira que yo no estoy muy segura si las del hate se vuelven virales, porque el hate normalmente viene de un grupo orquestado por fuera, que ya está identificado, que sí se recibe y que sí lo tienes y que sí cada vez que hay algún post existe. Pero esos hates también te hacen pensar, ¿por qué el hate? ¿Qué es lo que te tiran que en verdad tú puedas responder de una forma u otra para que en verdad lo puedas contrarrestar? Y yo pienso que el hate siempre se contesta con opción de propuesta, en positivo. A mí me tiran muchísimo en mis TikToks y los trato de contestar en humor. ¿Sabes que mi familia todo es humor? Y yo hasta me río de lo que se burlan muchas veces. Y lo trato de contestar en humor, Ahora, pero a veces te das cuenta que hay un hate demasiado fuerte que entra dentro de la grosería y entra dentro del odio, de un odio así acérrimo. ¿Qué pasa con ese? ¿No lo contesta? No lo contesto o lo borro. Ese ya no. Ahora, hablando del hate, hablando de lo que usted dijo hace unos minutos de que Martín Torrijos era un candidato independiente, ¿usted cree que ahí no también hay razón para que haya muchos haters? Porque el señor Martín Torrijos, digo, su apellido es sinónimo del PRD. Y muchos haters me imagino que vienen del PRD. Entonces,
ese tema cómo se administra, porque realmente el señor Martín Torrijos, independiente como tal, no puede ser. Además está dentro de un partido que es tradicional, que es el Partido Popular. Explíquenos eso. Mira, de que los partidos todos son tradicionales, pero tú no puedes comparar un partido pequeño, como le llamamos Picanto, con un partido enorme, cuando yo me refería a que no tienes que estar cargando con una estructura gigantesca que te obliga a caminar o no caminar con personajes que a lo mejor no son de tu gusto. Te quiero decir que esta libertad de un partido tradicional pequeño la tienes. Y es cierto que se recibe hate, pero es el que menos se recibe. Se recibe hate de candidatos que están compitiendo contra él, o sea, de todas las campañas políticas, y las tenemos bastante identificadas. Y usualmente son de los que están... los que tienen más recursos. Vamos allá, aclárenme otra cosa, porque usted me está diciendo de candidatos que no son de su gusto. Usted es la esposa del candidato. ¿Cuáles son esos candidatos que no son del gusto del señor Martín Torrijos? La cúpula del PRD, que todos son candidatos. Entonces ya, obviamente, cuando ya no estás en eso, anteriormente tenías que, ahora no. Usted que conoce al candidato en la intimidad de ganar el señor Martín Torrijos, ¿qué va a hacer con esa cúpula que no le gusta, por lo que usted ya nos acaba de decir, el señor Martín Torrijos? ¿Qué va a hacer con ella? Nosotros no tenemos nada que ver con el partido ya. Así pero sería el presidente de la República. Sí, pero y entonces eso no es apellido Torrijos. Eso no tiene nada que ver. El papá del señor Martín Torrijos fundó el PRD. ¿Y qué importa? ¿Tú te imaginas la cantidad de cosas que tiene que hacer para salvar este país? ¿Tú te imaginas lo que tiene que hacer? Le recuerdo que muchos del PRD se llaman torrijistas y se dicen torrijistas. No, es que eso siempre, Atenógenes, no te equivoques. Eso siempre va a ser así. ¿Qué cosa? Ser torrijista. Siempre. O sea, el señor Martín Torrijos es torrijista. Por supuesto. Yo te estoy pero hablando hay mucha gente del PRD actual que también se dice torrijista. Pero claro, ¿Dónde está el torrijismo original entonces? El torrijismo original está en la gente que se dice torrijista y no en los que lo dirigen. Pero tú te imaginas cuando ven un presidente con tantos problemas que tiene este país, a fijarse en un partido político. ¿Ah? Lo que menos quiere Martín es ver un partido político. Ninguno. Lo que quiere ver son los problemas de las personas que se tienen que despertar y que no tienen agua, que no se pueden bañar y que además de todo tienen el tráfico para llegar a sus trabajos, la educación y todas las personas con discapacidad que quieren ser incluidas. Ahí es donde está aportándolo. No estoy hablando de ningún partido político. Señora Vivian, ¿pero con quién gobernaría el señor Torrijos de llegar a la presidencia de la República? ¿Con miembros del PRD? Mira que yo no creo que sean miembros del PRD, no lo veo de esa forma, yo lo veo como miembros de cualquier partido y sobre todo de no partido, que tengan experiencia en los distintos temas, que tengan experiencia en investigación, que tengan experiencia en banca, que tengan experiencia en economía y finanzas, que tengamos una buena cátedra social, que tengamos una buena cátedra, nuestra red vial, por ejemplo. Una de las cosas que más nos llama la atención de estos 5 años que pasaron es la mala condición de nuestra red vial, muy horrible, y eso afecta a todo, absolutamente todo. Entonces tiene que haber un experto también en lo que es comunicación y red vial. Y tú me vas a decir que los expertos tienen que venir con una etiqueta que diga soy de tal partido, o solo los expertos tienen una etiqueta que dicen voy a trabajar contigo, Martín, porque te creí y porque sé que vas a hacer un buen gobierno. Díganos otra cosa, sobre todo en ese rol de esposa del candidato. ¿Cómo fue esa relación con el actual presidente Laurentino Cortizo? Sabemos que existió una relación, me imagino que existe, no sé si se deterioró producto de las circunstancias. ¿Qué pasó en esa relación entre el señor Martín Torrijos y el señor Laurentino Cortizo? No pasó nada, no hay ninguna, en la relación. ¿No hay diferencias? No. Sí, obviamente. A pesar de la crítica del señor Torrijos, ¿no existen diferencias? No tenemos ningún tipo de relación. No hay relación. ¿Hace cuánto tiempo no hay relación? Hace bastante. No tenemos ningún tipo de relación con este gobierno. Fíjate, nosotros tenemos... No, me refiero a la relación personal. Tampoco, no hay ningún tipo. ¿Hace cuánto tiempo? Así como que te saco un calendario. Ajá. No tengo ningún calendario para sacarte. ¿Y qué provocó el rompimiento en esa relación? Porque el señor Laurentino Cortizo, recuerdo que era muy próximo al señor Martín Torrijos durante su gobierno. Martín decide ver las oportunidades que tiene el país y él dice, yo tengo mucha experiencia y voy a salir a sacar este país adelante porque mi conciencia no me va a dejar dormir sabiendo lo que está pasando aquí y yo pudiendo hacer mucho. Y por eso es que decide valientemente
presentarse como candidato. ¿Realmente importa si hay relación o no hay relación y un calendario de cuándo? Eso importa. A mí me parece que lo que importa es la valentía que él haya tenido en presentarse como candidato a la presidencia, alejado del partido que fundó su padre, alejado de ese partido que está secuestrado, y que no le importe tampoco lo que pase ni el devenir de ese partido en este momento, sino que sí le importe lo que está compuesto el país, de gente, de personas, muchos de ellos torrijistas, otros no torrijistas, pero que todos tienen los mismos problemas que tenemos todos. Y esa fue su decisión. Su decisión fue la de presentarse como un candidato que a lo mejor podía o no podía estar en un partido. El Partido Popular dijo, vamos contigo, y de ahí en adelante lo que ha venido es en escalada y dándole un nivel a las propuestas que si él no se hubiera lanzado, no tendríamos, porque por ser expresidente y por tener la experiencia que tiene, le ha dado un nivel a la propuesta que ninguno de los demás candidatos tenía hasta el momento. Así que por ahí es el mensaje que nosotros queremos dejar como expresidente, yo como su compañera ex primera dama. Ya pasamos por ahí, ya se hizo y se hizo bien. Ahora, denos la oportunidad de presentar nuevamente, un poquito mayores, pero presentarnos nuevamente con buenas propuestas, con propuestas que rescaten ese valor que tenemos, que rescaten a la juventud de las drogas, que saquen a esas mujeres acosadas como la que acaba de salir de aquí, en donde la mujer ya no quiere ni siquiera participar en la política, por todas las cosas que se enfrentan. Ayer, por ejemplo, en Penonomé, tuve la oportunidad de verme con 21 mujeres acosadas, muy parecidas al caso que acabo de ver aquí en Telemetro. Y la mayoría de ellas no son políticas, viven diariamente esto en sus casas y no saben a dónde ir ni a dónde atenderse. Y así la problemática del país va en aumento, en aumento, en aumento, y lo que tú ves es un gobierno de poses, de fotos, de gíranos el número tal, que son simplemente para atender situaciones micro y no ver lo macro. Poses publicitarias. Poses. Oiga, respondiendo a su pregunta, o a su repregunta, porque decía, es importante, o sea, esa relación se necesita, sí, esa relación se necesita saber, por el rol que jugó el señor Laurentino Cortizo en el gobierno del señor Martín Torrijos, fue miembro de su gabinete, y decía, y se conoce que había una relación personal entre ambos. Por eso le pregunté acerca de dónde se dio el rompimiento, porque supimos, cuando el señor Cortizo era ministro de Desarrollo Agropecuario, que no le gustó la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Lo que quería saber era si en ese momento se rompió la relación. Y si no conversaron después de eso, si no hubo ningún otro vínculo posterior a ese momento. No ha habido ninguna relación, la relación es nula. Y hablando del hater, ¿cómo usted tomó que hubiesen publicado que su hija trabaja en el gobierno, por ejemplo? ¿Usted cómo lo tomó? ¿Cómo reaccionó a ese tipo de hate? Ah, bueno, eso es un hate totalmente discriminante y también viene obviamente del gobierno. Así que ahí es donde te das cuenta hasta dónde puede llegar el hate. Hablando de hate, mira, ese es uno de los hates más duros que tú puedes tener cuando ya entran en la plataforma familiar para hacer daño. Pero bueno, eso también son cosas que uno espera y obviamente la más afectada siempre va a ser ella y la que más le dolió fue a ella, pero al final de cuentas salimos para adelante, ¿no? Hay que hacerlo. ¿Cómo recibió su hija ese tipo de críticas? Muy mal, sí. ¿Fue difícil? Pero no, es todo superable. Sí. ¿Pero ella sigue trabajando en el gobierno o dejó esa posición? Va a seguir trabajando, va a seguir trabajando. ¿Qué ella hace en el gobierno? Ella es la persona encargada de la Oficina de Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Ministerio de la Mujer, desde hace 3 años. Así que bueno, ella tiene un puesto, ella también es comunicadora, ella es profesional, es graduada de su universidad, tiene múltiples cursos, acaba de terminar uno de lenguaje de señas y adicional a eso también es una profesional de la comunicación. Así que la vemos siempre en la radio. Una última pregunta sobre eso. ¿Cómo obtuvo la posición? ¿Hubo influencia política? Ah, bueno, porque rellenaba el perfil y entre varios fue escogida. Además de eso. Además de rellenar el perfil, es una persona muy querida y muy famosa que podía hacer que al crearse una nueva institución pudiera darle un realce muy bueno a través de las redes sociales porque tiene múltiples seguidores. Así que al final de cuentas por ahí también tenía un perfil adicional a eso, que es la competencia que tiene como profesional y como influencer. ¿Piensa usted que fue un golpe bajo del gobierno sacar esa información? La verdad es que no quiero hablar de ese tema. Ok. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vivian Fernández de Torrijos, la esposa del candidato a la presidencia de la República, Martín Torrijos, conversando con nosotros esta mañana aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta.